¿Cómo están, queridos amigos? Mucho gusto de estar aquí con ustedes como cada semana. Hoy voy a contar la historia, que también es una historia de lugares comunes, porque es una historia de un sueño, de una lucha para conseguir ese sueño, y a responder lo que me preguntan de Joca. Joca nace porque yo tengo un consultorio en Polanco y tengo un consultorio en ese tiempo en Miramontes. Tengo 2 consultorios. Y yo vivo en Polanco, en Lope de Vega. 3 días doy consulta en Polanco y 3 días doy consulta en Miramontes. Es un trabajo pesado porque ustedes ya se ubican dónde está Polanco. Cada vez que hay una manifestación, Polanco está cerrado. Y entre semana, Polanco es un lugar de muchas oficinas y mucho tráfico. Entonces, era pesado, porque yo vivía en Polanco, venir a Miramontes. Y yo todo el tiempo me sentí como que me faltaba algo, que era un sueño o un ideal, porque las situaciones que mi abuelo, que era juez en la Suprema Corte, hacía muchas cosas por la gente humilde y por supuesto no les cobraba nada. Y mi papá, que tenía una dirección del CAPSE, que también es una institución del gobierno, mi papá ayudaba a todo el mundo. Ellos nos hacían comentarios como que uno debe devolver lo mucho que nuestro país nos ha dado. Era la situación de nosotros, o sea, para mi papá, uno debe devolver a la vida, a las personas, lo mucho o lo regular que uno tiene. Que uno no debe de centrarse solo en tener éxito solito. Esta es ahí crecí, esta es la idea de mi abuelo y de mi padre. Entonces yo, en los 2 consultorios, pues me va bien, tengo mucho trabajo, pero yo tengo esa inquietud. En el consultorio de Miramontes yo tenía unos pacientes que quiero mucho, que viven en Amecameca. Y platicando, ellos me platicaban que había una parte de Amecameca donde la gente era muy humilde. Entonces ahí nació mi idea de ir a Amecameca, tomar un sábado, dejar de dar consulta y de ganar dinero para irme el sábado a Amecameca a dar consulta todo el día. Entonces la gente a mi alrededor, la gente que me rodeaba en ese entonces, a quienes aprecio mucho, pero ya no están muy cerca de mí, me criticaban muchísimo de qué me pasa a mí, de cómo iba yo a irme manejando por la carretera a Amecameca sola a las 6 de la mañana para llegar allá 7:45, 7:30. A dar consulta gratuita. Ellos me decían, es que no sé de dónde te sale eso de verdad es absurdo. La gente pobre, ¿tú crees que en Amecameca la gente pobre le interesa ir a terapia? A esa gente lo que le importa es comer. Entonces lo que estás haciendo es un absurdo. Lo que estás pensando, no lo hagas. ¿Por qué vas a dejar de ganar lo que ganas en un sábado por ir a regalar tu consulta a alguien que ni lo va a apreciar?
como me lo decían varios miembros muy cercanos, amigos míos, en ese entonces muy cercanos, pues a veces lo pensaba, pero por fortuna yo siempre tengo en mi hijo José Miguel, que es completamente imparcial, muy inteligente y muy claro, un apoyo en cuanto si tengo duda. Entonces yo le comenté a José Miguel mi idea. Y José Miguel me dijo, si ese es tu sueño, no importa si funciona o no, yo te apoyo. Vamos y hazlo. Yo te acompaño a buscar un consultorio o lo que quieres poner. Entonces, pusimos cartelones, difundimos la voz en Ameca Meca, que ustedes ya saben que se corre la voz rápido, de que yo iba a empezar a dar consulta psicológica en Ameca Meca absolutamente gratuita a una comunidad, a la gente humilde. Entonces, un señor muy amable, francés, que tiene un rancho en Ameca Meca, imagínense, un rancho de árboles, fantástico. Imagínense, yo amo a los árboles, pinto árboles, me encantan los árboles. Entonces su rancho es de árboles, tiene en su rancho árboles de todas partes del mundo y una pequeña fabriquita de chocolates. Él nos invitó a mi hijo y a mí a conocer el rancho y a decirme que aquí esté este espacio para que yo dé consulta y que él se va 6 meses de Ameca Meca y está acá en Ameca 6 meses. Y que cuando él no estuviera aquí, toda esta gente que trabaja en el rancho me va a atender, a dar lo que yo necesite y eso. El rancho precioso está a las afueras de Ameca Meca. Y él nos invitó a un café con el chocolate que hacía delicioso. Como mi hijo y yo nos conocemos mucho, yo platicando con el señor, volteé a ver a mi hijo y yo ya supe que él decía que no, que a él no le parecía bien. Entonces le dije que yo le avisaba, hablé con mi hijo y me dijo, mamá, si lo que tú quieres es dar consulta a la gente humilde, pues tú tienes que estar cerca de la gente humilde, porque si el rancho está afuera va a salir lo mismo. Para ellos va a ser dificultoso y por seguridad más, porque está a las afueras. Entonces le di las gracias al señor muy amable y como se difunde el gobierno de Ameca Meca, al saber que yo iba a dar consulta gratuita, me ofreció una oficina en una especie de edificio pequeño donde habían otros comercios que estaban en muy malas condiciones, pero en el centro de Ameca Meca. Eso dijimos, pues claro, porque aquí estamos en un lugar donde las personas acceden fácilmente. Entonces, pues José Miguel y un gran amigo al que aprecio muchísimo, Axel Aldama, me ayudaron a llevar los muebles, a pintar el consultorio, a arreglarlo, a limpiarlo, el baño, etc. A llevar lo que yo necesitaba para empezar a dar consulta. Yo tenía mucho temor de haberlos hecho trabajar, que ellos me apoyen y de que no funcionara, porque ya ellos me seguían diciendo que eso era un absurdo, que no era un artículo de necesidad, que esas personas, ¿qué les importa la terapia? Entonces, pues llegó el primer sábado que me fui sola porque mi hijo tiene sus trabajos, su constructora y tiene mucho trabajo. Me fui por la carretera
Mi primera cosa grandiosa era no estar tan preocupada, ir yo manejando sola y ver cómo el volcán, el Popo, se te acerca. Es una sensación y un espectáculo que a mí me parecía maravilloso, lo disfrutaba muchísimo. Llegué a Meca Meca y les quiero decir que había 2 personas esperándome. Ya me preguntaron que si yo iba a dar consulta, ya les expliqué, les dije que sí, y ya las atendí a 2. Y les comenté que por qué aquí no había una cafetería, un Starbucks o algo. En el centro está la iglesia, una rueda de la fortuna como feria y un mercado al lado. No hay más nada. Entonces yo, mi café, ¿a qué horas? Entonces, bueno, las atendí a las 2 y esas personas empezaron a difundir con la gran sorpresa de que esas 2 personas son familiares. Como dicen, en un pueblo chico, todo mundo es familiar y todo mundo se conoce. Entonces, ellas empezaron a difundir, se sintieron muy contentas. Los temas que abordaron conmigo, aunque estas personas dijeran que no iba a dar resultado, fueron muy importantes. Entonces, después de esa experiencia de ese sábado, quiero decirles que al otro sábado ya tenía como 7 personas. Al otro sábado ya había una fila. Y ya llegaba yo siempre al cuarto para las 8 y como me quejé del café, tenía jarras de café con pan para que se me quite. Y una sorpresa enorme, ver cómo la gente etiqueta a los demás de que porque es pobre no quiere resolver sus problemas emocionales o sus problemas o ver cómo le hace para vivir mejor. Yo les quiero decir que tuvimos mucho éxito. Son personas maravillosas. Me hicieron varias comidas que invité a mi hijo a lugares espectaculares que uno no conoce. Lo que me preparaban era de lo más delicioso. Muy agradecidas, gente con un anhelo de vivir mejor. Y entonces yo con dolo y con la pretensión de dense cuenta de lo prejuiciosos que son, les conté a estas personas que era un éxito, que la gente quería aprender a vivir mejor y a resolver sus problemas. Pensando cómo les facilito yo el hecho de que puedan tener un refuerzo cada semana a las personas que trabajan todo el día y de trabajos muy pesados, nació la idea nada más y nada menos de JOCA. Entonces, me reuní con profesores, doctores en la UNAM para que yo utilizara las herramientas que yo conozco y que ellos me ayudaron a aterrizar en el método JOCA. Y mi hijo José Miguel me apoyó en la marca, en unas cajas, en los diseños. Entonces, por eso JOCA se llama JOCA, por José Miguel y Carmen, porque es el proyecto en el que José Miguel se involucró, porque la idea de ayudar a él también le parece grandiosa. Bueno, vamos a ver en esta historia de lugares comunes nosotros qué aprendemos. Mucho.
porque nosotros tenemos que tener el valor de, sin importar lo que nos diga nadie, hacer nuestro sueño, que no se quede en una idea en la vida, funcione, como dijo mi hijo, o no funcione. Que no se quede en un sueño que se voló y que nunca hice, y que me quede yo con ese sentimiento de no he hecho nada por mi gente y por mi país. Entonces, una pequeñísima, una mirruña, pero es una manera de contribuir con lo que yo tengo, con lo que yo sé. Entonces, en ese lugar común de la duda que yo tenía por todo lo que me decían, no queremos estar. Y vaya que eran muy insidiosos en hacerme ver como si yo estuviera tonta, o qué complejo tienes que hacer eso, qué le debes a quién, o por qué haces eso. Entonces, en ese lugar común de dudar de nuestros anhelos y nuestros sueños, no queremos estar. En el otro lugar común que no queremos estar es que aunque sean personas que apreciamos y queremos, nos influyan porque ellos tienen sus creencias, porque tienen otra educación, porque para ellos todo es dinero y lo que yo haga o me da algo o no sirve. Nosotros en este lugar común de permitirle a los demás influirnos, no queremos estar. En el lugar común que sí queremos estar es en hacerlo realidad, en llevar a cabo ese sueño que fue todo un éxito, que me dejó personas muy queridas que hasta la fecha son entrañables en mi vida, en vivir cosas afectuosas de amor, de muestras de cariño entrañables, y la satisfacción de haber podido ayudar a esas personas. Entonces, en ese lugar común de hacer nuestros sueños realidad, sí queremos estar. Y gracias a todos ellos, fíjense que la que tiene que dar gracias soy yo, porque gracias a ellos nació Joca. Entonces, queridos amigos, espero que les haya gustado la historia, que aprendamos de esto y que nosotros sigamos adelante con nuestros sueños. Los quiero muchísimo. Les mando muchos besos. Hasta la semana próxima.